Buenas tardes, hermanos y hermanas. En este domingo 23º del tiempo ordinario nos encontramos reunidos en el nombre del Señor, reunidos en iglesia para escuchar su palabra que robustece nuestra fe y para compartir el pan de la vida que nos fortalece en nuestro caminar de creyente. Los invito a que juntos recibamos a nuestro sacerdote Pedro Barría y lo hacemos cantando. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Jesús nos dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos reunidos en su nombre, por tanto Jesús está en medio de nosotros. Que Él permanezca hoy día y siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Si realmente somos iglesia, somos una comunidad que vive en torno a Cristo Jesús, y por tanto somos hermanos unos a otros. Esto significa nos amamos unos a otros, nos aceptamos y nos servimos, tanto que tenemos el valor de corregirnos unos a otros cuando nos equivocamos, porque esas personas son mi hermano, mi hermana, ellas son mi preocupación. Oremos con Jesús, el Señor, que está aquí entre nosotros, para que tengamos el valor y que nuestros hermanos y nosotros aceptemos la ayuda que nos ofrecemos para liberarnos. Nos amamos bastante unos a otros, y nos amamos bastante al Señor y a la comunidad como para ayudarnos unos a otros cuando alguno se extravía por el mal camino. Examinémonos ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Haznos conscientes de nuestra propia debilidad. Danos el valor de ayudar a los que yerran y llévanos a la vida eterna. Amén. Posible que estemos como comunidad, como familia, y que tengamos la posibilidad de experimentar su presencia salvadora. Ciertamente nos enriquece, nos fortalece, y también de una u otra manera, ¿no es cierto?, Dios hace que también nos perdonemos y que compartamos con Él. Por eso lo alabamos, lo adoramos y lo hacemos cantando el himno del Gloria.
Pidamos a Dios, nuestro Padre, que sepamos apoyarnos y animarnos unos a otros en nuestro camino hacia Él. Señor Dios, Padre nuestro, Jesús tu Hijo nos ha reunido como comunidad de pecadores que saben que tú nos has perdonado. Cuando nuestras debilidades amenacen nuestra unidad, recuérdanos la responsabilidad que tenemos unos con otros. Que tu Espíritu unificador nos dé fuerza para preocuparnos unos de otros y para hacer todo lo que podamos para permanecer como comunidad viva, acogedora y que sabe perdonar. Que en ella sigamos reuniéndonos en el nombre de Jesús para que Él esté siempre con nosotros, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta es constituido por Dios como guardián, para que en el impulso de su llamada que Él transmite, cada uno pueda tomar el camino de la vida por sí mismo. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis palabras y comunicarles mis advertencias, pues darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Y si tú en cambio adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 94. Repiten todos. Escuchemos hoy la voz del Señor, no le cerremos nuestro corazón. Escuchemos hoy la voz del Señor, no le cerremos nuestro corazón. Venid, adoremos al Señor, cantemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él con alabanzas, aclamamos con cantares al Señor. Escuchemos hoy la voz del Señor, no le cerremos nuestro corazón. Venid, adoremos prosperando de rodilla delante del Señor. Él nos hizo, es Él nuestro Dios, y nosotros su pueblo, su grey, el rebaño que guía su mano. Escuchemos hoy la voz del Señor, no le cerremos nuestro corazón. Atended, escuchad hoy su voz. No creéis, no cerréis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí me provocaron vuestros padres, me probaron y vieron mis acciones. Escuchemos hoy la voz del Señor, no le cerremos nuestro corazón. Esta epístola del apóstol es muy clara. El amor al prójimo incluye todos los demás mandamientos. Escuchemos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos se resumen en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo.
El que ama no le hace mal al prójimo, así que amando se cumple perfectamente la ley. Esto es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hoy Jesús nos enseña lo que ha de impulsar al verdadero cristiano, el amor. Los invito a que juntos aclamemos el Santo Evangelio y lo hacemos cantando. Aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrito para nosotros según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco te hace caso, díselo a la comunidad. Y si tampoco le hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado a los ojos de Dios. Y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado a los ojos de Dios. Esto les dijo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tenga la bondad de tomar asiento un momentito. No, lo de la casa no, me imagino que están sentados, ¿no? Saludamos, ¿no es cierto?, a los que están siguiendo en el canal, en las redes sociales, ¿no? En este ya 23º domingo del tiempo ordinario. En septiembre, ¿no es cierto?, siempre rezábamos, la iglesia, la intención era el mes de la Biblia. Me parece mucho que lo han cambiado, no estoy muy seguro porque parece que ahora le pusieron el mes del migrante. Pero bueno, vamos a ver todavía, ¿no es cierto?, con certeza qué es lo que acontece con ello. Pero, ¿no es cierto?, tradicionalmente siempre se ha hecho el mes de la Biblia y junto a ello también, por supuesto, comienzan los signos patrios a pesar de la pandemia que tenemos. También eso por otro lado. Y también se ha hecho con casi tradición que también se reza mucho por los enfermos. Todo eso es clave, ¿no es cierto?, y nos ayuda a visualizar hartas cosas. Pero lo primero que debemos considerar es que las lecturas en general nos quieren hablar de que como comunidad debemos ayudarnos a ser corresponsables, es decir, responsables unos de otros. Qué importante es eso. Quizás podríamos decir, bueno, pero la fe, o más amplio la espiritualidad, tiene un sentido más universal, individual, se podríamos decir así, ¿no? Cada persona vive su espiritualidad. Pero también por otro lado debemos decir, sí, es verdad, pero por otra parte también debemos decir somos seres simbióticos, es decir, somos seres sociales, esencialmente sociales, y debemos desarrollarnos allí en comunidad, ¿no? Sea buena o mala nuestra comunidad, es allí donde nosotros los seres humanos crecemos, ¿no? Y estamos siempre, ¿no es cierto?, para estar unos con otros, ¿no? Y eso ya viene desde Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, no es solitario, sino es Trinidad. En este sentido, entonces, ¿no es cierto?, si somos sus hijos, también nosotros vivimos de una u otra manera esa realidad, ¿no? Y por otro lado, Ezequiel es conocido como el profeta del exilio. ¿Se acuerdan qué año fue el exilio en Babilonia? ¿Sí? ¿Qué año? 576. Todos lo sabían, ¿verdad? Sí, ese es un dato que todos lo saben, como el 18 de septiembre más o menos. Entonces, 576, ahí antes de Cristo, los babilonios entraron, deportaron, ¿no es cierto? Ahí es conocido Ezequiel como gran profeta, ¿no? Un gran profeta donde es
él se autopresenta como el vigilante. Esa mirada de la realidad, no sé, como que está presente, esa es como propio del profeta. Casi todos los profetas se presentan así como el vigía de la comunidad que está ahí pendiente de las cosas buenas y las cosas negativas que suceden para corregirlas, pero es alguien también que está llamado a dar palabra de Dios. Por eso, ¿no es cierto?, interpreta la historia, los acontecimientos. Como decía en otras ocasiones, no se trata de alguien que va a ver el futuro como Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Un futuro terrible, devastador, no. Sino que la llamada del profeta es una llamada a volver siempre el corazón a Dios, es decir, conversión de entendimiento de todo, tu mente, tu corazón siempre debe estar presente a Dios. Y muchas veces nuestro comportamiento nos va a llevar a un lugar que puede ser negativo, como un precipicio, como caer, ¿no es cierto?, en la separación de la comunidad. Ante esas cosas, advierte el profeta, ten cuidado, ¿no? Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, en la casa, cuando un niño está por acercarse a la tufa, ¿qué dicen los papás? Oye, te vas a quemar. Pero el niño como que va, ¿no es cierto?, y sigue yendo hasta que se quema y dice, ¿viste? Te quemaste. Bueno, eso, algo similar sucede el profeta con la realidad de la comunidad. Es evidente que si se dice, ¿no es cierto?, como el niño se acerca al fuego, se va a quemar. También muchas veces en nuestra vida comunitaria tenemos esa tendencia, pero siempre con el fin de encontrarse con Dios. Por eso el profeta, ¿no es cierto?, está llamado a esa realidad. Me voy a saltar en este momento la segunda lectura, me voy al Evangelio porque termino con la segunda lectura, como corolario a eso. El Evangelio nos quiere dar a conocer una realidad que ya desde el inicio los seres humanos siempre tenemos problemas y dificultades. Muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque se viven pegando, no voy a la iglesia porque son peores que afuera, puede ser. Pero no somos seres perfectos. Y en este sentido entonces ya vemos desde la comunidad de Mateo que está presentándose esta experiencia de dificultades, de diferencias, quizás, ¿no es cierto?, del hambre o no sé, por desunión. Y es allí donde Mateo pone en palabras de Jesús esta propuesta de poder hacer lo que se llama tradicionalmente la corrección fraterna. Nosotros una vez en el seminario hicimos eso, que hola escoba, porque no supimos leer la lectura como corresponde dentro de su lugar, es decir, el que está haciendo la corrección es el centro de la vida comunitaria, es Jesús. No es que estemos nosotros, aquí está, aquí voy a decir todo para darle a este otro que le tengo una rabia, le voy a decir todo lo que yo pienso. No, sino se tratan de situaciones, de pecados que afectan fundamentalmente a la comunidad, a la vida de la comunidad. No es la mala que yo te tengo para que tú digas, ahora te lo ves, no, sino que implica, ¿no es cierto?, un esfuerzo para el cual está orientado hacia la comunidad. Entonces Jesús hace una serie de normas en la cual es interesante porque primero, ¿no es cierto?, si tienes algo contra tu hermano, díselo. Si no, pone a 2 personas, y si no, ¿no es cierto?, ya muéstrale a la comunidad, pero si no sigue haciendo caso y sigue en su testarudez, entonces, bueno, considéralo como un pagano o como estos cobradores de impuestos. Y muchos podemos pensar, sí, pero es que en el tiempo de Jesús los cobradores de impuestos eran vistos los más terribles que existían porque eran los que les robaban el impuesto a la gente, ¿no? Incluso lo veían como grandes pecadores, ¿no? Pudiéramos pensar entonces que Jesús estaba hablando en ese sentido comunitario. Si es así, entonces, ¿no es cierto?, casi, ¿no es cierto?, que se autoexcluye de la comunidad. No es alguien, ¿no es cierto?, no es la comunidad la que echa a la persona, sino es que la persona se autoexcluye porque no es capaz de vivir el sentido de la solidaridad, del compartir fraterno. Pero por otro lado, Jesús, ¿no es cierto?, en el mismo Evangelio dice que era amigo de publicanos y pecadores. Si es así, entonces siempre Jesús quiere decir que la puerta está abierta, a pesar de que esa persona se haya cerrado, también está abierta para el perdón y la paz. Siempre. Entonces, muchas veces, no me voy a acercar porque, ¿no es cierto?, hice tanto daño, o en realidad no me quiero acercar porque está esa persona ahí, o porque está ese cura ahí, está ese, no sé, bueno, pero en el centro de la vida comunitaria no somos nosotros, es Jesús. Siempre es Él el que abre la posibilidad, esa brecha de la solidaridad, del compartir, es esa, ¿no es cierto?, la grandeza de este sentido de vivir la comunidad cristiana. Por otro lado, Jesús profundiza aún más, ¿no?, en este sentido del perdón. Quiere decir, ¿no es cierto?, lo que ates aquí en la tierra va a quedar atado en el cielo.
Quizás también cómo no realizar una búsqueda de la reconciliación de unos con otros en el sentido más profundo del término, porque es Dios el que es infinitamente misericordioso por nosotros, entonces por Él nosotros podemos vivir esa experiencia del perdón. No, es que yo no me voy a convencer que hablando con un hombre y que me absuelve, no, pues sino ¿cierto? Es Dios que hace posible por medio del sacramento de la reconciliación, ¿no es cierto?, esta experiencia de perdón. Yo voy a pedirle perdón a Dios, no al cura. Y por otro lado, qué interesante es, ¿no es cierto?, volver a recordar lo que dijo el Papa, ¿no? Es que las confesionarios no tienen por qué transformarse en una sala de tortura, ¿no? No es así, sino que es un encuentro con el Dios de la misericordia. Esto que decía Jesús cuando termina, cierra la parábola del Hijo Pródigo y dice: hay más alegría en el cielo por uno que se convierte que por 99, ¿no es cierto?, que están ahí ya justos, ¿no? Como que fuera fome los justos, así llega a decir Jesús, ¿no? Pero hay más alegría en el cielo por alguien que se convierte. Esa es la alegría que experimenta el Padre, y que la gente quedó absolutamente sorprendida con la experiencia de la misericordia de Dios, ¿no? En este sentido, ahí Jesús, ¿no es cierto?, profundiza en el sentido de la reconciliación. Pero termina Jesús hablando también de una cosa muy profunda, que es el poder de la oración. A veces nosotros pensamos que estamos solos y que dice, ¿no es cierto?, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esa experiencia de pensar a Jesús, pero no como un momentito, ¿no?, como una fiesta patronal, no un momentito solamente como escuchar o hacer una oración, sino que hacer de nuestra vida esa experiencia de la existencia de Jesús completamente. Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando están nuestros miedos, ahí está Jesús presente y nos carga de energía vital del reino de Dios. Esa experiencia, ¿no es cierto?, es enriquecedora absolutamente, donde entendemos entonces la presencia de Jesús en medio de la comunidad. No seguimos solamente a una doctrina, sino a Jesús de Nazaret, que nos revitaliza, nos congrega, nos convoca para vivir esta experiencia, sobre todo, ¿no es cierto?, que San Pablo profundiza, que es el amor. Usted puede decir, ¿no es cierto?, está lleno de normas a veces la iglesia, o está llena de normas la vida religiosa, pero Pablo dice, ¿saben qué? Cuando somos capaces de amar, esto sí que, ¿no es cierto?, aboca todo lo otro, ¿no? Dice San Agustín, amas y haz lo que quieras. Bueno, algunos dicen que fue San Agustín, otros no, que está en el Antiguo Testamento, pero está esa frase, ama y haz lo que quieras. Porque en realidad el que es capaz de amar busca no el daño del otro, sino que hace lo posible para que cuando hay una controversia, una dificultad, un dolor, hace posible para que ese, ¿no es cierto?, haga bien en sentido solidario. Y se convierte en esta realidad entonces, ¿no es cierto?, el amor de Dios, ¿no es cierto?, hace posible que nosotros como personas, seres humanos, tengamos actitudes, ¿no es cierto?, de respeto, de solidaridad, de perdón, de compartir, de fraternidad. Eso, ¿no es cierto?, resume Pablo, todo mandamiento se resume en el amor a Dios. Y eso conecta con el Evangelio profundamente. Qué importante sería entonces, ¿no es cierto?, a raíz de esta lectura, revisar nuestras comunidades, si estamos siendo justos, estamos siendo solidarios, cómo tenemos que encaminarnos más a Jesús, cómo este don profético, ¿no es cierto?, de nuestra historia como comunidad nos hace compartir, como decía Ezequiel, o no, la vida con Dios, cómo, ¿no es cierto?, también reconciliarnos, cómo, ¿no es cierto?, tener el sentido de buscar la oración, ¿no es cierto?, como encuentro con Dios. Cuando hacemos así, entonces todas las cosas se renuevan. A Dios que amamos, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a confesar nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hoy Jesús nos dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre del cielo se lo concederá. Así pues, animados por estas palabras de Jesús, oremos juntos a nuestro Padre.
Padre nuestro, te pedimos por tu Iglesia y el Papa Francisco, para que por su testimonio podamos formar una Iglesia de hermanos, que se quieren y se perdonan, y una Iglesia en oración que vive, siente y se edifica en ti. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que siempre nos guíen en la construcción de una iglesia diocesana que viva de verdad la actitud evangélica del perdón y de la reconciliación entre todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos por los que sufren, para que encuentren en nuestra comunidad verdaderos hermanos que buscan el ayudarlos a superar su situación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos por toda nuestra comunidad para que con el testimonio de nuestras vidas seamos portadores del mensaje cristiano, mensajes de la esperanza, del amor y del perdón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, por Máximo Muñoz Contreras, Julieta Bojardo, Carmen Paz Barriga, por Lucía Soto. Por todos ellos y todos los que conocemos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por nuestros difuntos, Bernardita Barría, por Ernesto Barría, Antonio Bamonde, de 1 año de su partida, por Blanca Bamonde, 6 meses, por Guillermo Vidal, Ramón Vidal, Carmen Queipul, por Carmelo Ampuero, Sergio Arturo Carvajal, Víctor Carrasco, Santiago Zapata, José Hernández, Patricio Paredes, Raúl Vargas Bustamante, que hace un mes de su fallecimiento, Laura Muñoz, Juan Vargas, Fidelia Barrientos, Juan Bustamante, Mariela Bustamante, Sergio Bustamante, Hugo Muñoz Sotomayor, Armando Barría, Iris Cabrera, María Lorca, Roberto Lorca, Rubén Zúñiga, José Hurtado, Sabino Barría, Purísima Soto, Roberto Barriga, por María Muñoz Ruiz, 3 meses de su partida, por Edelmira Chávez, Rodolfo Bamonde, Delmira Bamonde, Nelson Bamonde, Vitalia Bamonde, Luis Bárcenas Sierpe, Alex Villán, por Anito Gallardo, por Exigel Bravo Ramírez. Por todos ellos, para que ellos tengan su reino, roguemos al Señor. Oh Dios y Padre nuestro, con tu Hijo en medio de nosotros, te pedimos, enséñanos a creer en la bondad de cada persona y a ser pacientes unos con otros, así como tú has sido bueno con nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Ahora, junto con el pan y el vino, nos ofrecemos nosotros mismos al Padre, en un ferviente deseo de servirlo a Él, a su Iglesia y a todos nuestros hermanos. Cantamos. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío, pero también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios y Padre nuestro, en torno a la mesa de Jesús tu Hijo, nos reúnes al débil con el fuerte, al enfermo con el rebosante de salud.
Que tu Hijo nos colme ahora de la plenitud de su presencia, para que sepamos aceptarnos unos a otros y aprender a vivir unos con otros. Te ofrecemos nuestra buena voluntad y te pedimos que nos des fuerza para acogernos mutuamente con bondad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de la historia enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio de nuestro mundo para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por eso, por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan de la mesa, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Oh Dios, altísimo Señor, gloria, honor y toda bendición. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. A ti, oh Dios, altísimo Señor, gloria, honor y toda bendición. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos convoca cada vez que nos reunimos, ¿no es cierto?, y hacemos suya la oración de los cristianos. Por supuesto que Jesús nos invita siempre a enseñarnos cada día a ser sus hijos del Padre común. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y ayúdanos a no vincular a nuestros hermanos a sus pecados y errores pasados. Danos la paz y unidad de tu reino, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la comida de Jesús. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todo del mismo pan y bebemos del mismo cáliz. Entremos ahora realmente en comunión con Cristo y con cada uno de nuestros hermanos. Cantamos. Hasta
Padre nuestro, en esta Eucaristía tu Hijo ha estado en medio de nosotros y nos ha fortalecido con su cuerpo y sangre. Asumió como suyas nuestras heridas del pecado y las sanó. Que las heridas de nuestros hermanos lleguen a ser nuestras, sus alegrías, nuestra felicidad. Que tu Hijo nos enseñe el arte de atraer a los que hierran a ti y a nuestras comunidades, sin amargarles ni humillarles, y sin sentimiento de superioridad alguno, sino simplemente porque son nuestros hermanos y porque tú has sido bueno con todos nosotros. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios bondadoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.